si todo lo que creías saber sobre la Biblia fuera una reinterpretación de algo mucho más antiguo? ¿Y si la historia del Génesis, la creación del hombre y el diluvio universal no fueron relatos originales de la tradición judeocristiana, sino que provinieron de una civilización que existió millas de años antes? Prepárate, porque este viaje al pasado desafiará todo lo que creías saber. Imagina por un momento que todo lo que creías sobre los orígenes de la Biblia y la historia de la humanidad no es como nos lo han contado. Durante siglos nos enseñaron que el relato de la creación, el diluvio universal y muchas de las historias sagradas provienen de la tradición judeocristiana, transmitida de generación en generación a través de la Biblia. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esas historias ya estaban escritas miles de años antes, en un idioma que pocos podían entender, en tablillas de arcilla cubiertas de inscripciones misteriosas? Para descubrir la verdad, tenemos que viajar al siglo XIX, a las ardientes arenas de lo que hoy conocemos como Irak. Allí, un grupo de arqueólogos británicos, liderados por Austen Henry Layard y Hormuzd Rassam, comenzaron a excavar en las antiguas ciudades de Mesopotamia. Lo que encontraron fue algo que desafiaría todo lo que la historia oficial había dicho hasta entonces. Bajo toneladas de tierra y ruinas olvidadas, hallaron miles de tablillas de arcilla con inscripciones en una escritura que nadie en ese momento podía descifrar: el cuneiforme. Estas tablillas, cuidadosamente almacenadas en lo que parecían ser bibliotecas de la antigüedad, contenían relatos épicos, registros de reyes y dioses, e incluso instrucciones matemáticas y astronómicas. Cuando los expertos finalmente lograron traducirlas, la revelación fue asombrosa. Entre esos textos antiguos se encontraban relatos que nos resultan demasiado familiares. Había una historia de un gran diluvio enviado por los dioses para castigar a la humanidad, en la que un hombre era advertido de la catástrofe y construía un enorme barco para salvar a los animales y a su familia. Pero este hombre no se llamaba Noé, sino Utnapishtim. Y este relato no provenía de la Biblia, sino de la Epopeya de Gilgamesh, un poema épico sumerio escrito al menos 1000 años antes de que el Antiguo Testamento existiera. Pero esto era solo el comienzo. Otras tablillas hablaban sobre la creación del hombre por seres superiores, sobre un jardín paradisíaco donde la humanidad vivía en paz hasta que fue expulsada, y sobre una serpiente que engañó a los primeros humanos. ¿Te suena familiar? Estas historias estaban escritas en los textos sumerios mucho antes de que los hebreos las registraran en la Biblia. Las evidencias eran innegables. La civilización sumeria, considerada la cuna de la humanidad, había desarrollado una mitología tan rica y compleja que, con el tiempo, influenció a muchas otras culturas, incluyendo la hebrea. Esto significaba que los relatos bíblicos no eran originales, sino versiones reescritas de historias aún más antiguas. Lo más impactante es que, según algunos investigadores como Zecharia Sitchin, los textos sumerios no solo relatan la historia de los dioses y la humanidad, sino que podrían contener pistas sobre un pasado aún más enigmático. Según Sitchin, los dioses de los sumerios, conocidos como los Anunnaki, no eran simples figuras mitológicas, sino seres reales que llegaron a la Tierra en tiempos remotos y jugaron un papel crucial en el desarrollo de la civilización humana. Para él, la Biblia no solo adaptó las historias sumerias, sino que las reinterpretó para encajar en una narrativa monoteísta. Entonces, si los textos más antiguos de la humanidad cuentan las mismas historias que encontramos en la Biblia, ¿qué significa eso para nuestra comprensión de la historia y la religión? Es posible que muchas de las creencias que hemos considerado sagradas durante miles de años sean, en realidad, versiones modificadas de relatos ancestrales.
Hace miles de años, en una tierra fértil entre los ríos Tigris y Éufrates, floreció la primera gran civilización de la humanidad, Sumeria. Sus ciudades como Ur, Nippur y Lagash eran bulliciosos centros de comercio, cultura y religión. Los sumerios no solo fueron los primeros en desarrollar la escritura cuneiforme, sino que también crearon historias que, sin que muchos lo sepan, marcarían para siempre la forma en que entendemos nuestro origen, nuestra relación con los dioses e incluso nuestra moral. Lo más impactante de todo esto es que muchas de estas historias, que fueron talladas en tablillas de arcilla hace más de 4000 años, son inquietantemente similares a los relatos bíblicos que hoy consideramos sagrados. Pensemos, por ejemplo, en el diluvio universal. La mayoría de nosotros hemos crecido con la historia de Noé, el hombre elegido por Dios para construir un arca y salvar a su familia y a los animales de una gran inundación que arrasó la tierra. Esta historia, contada en el libro del Génesis, ha sido repetida por generaciones como una muestra de la justicia divina y la fe inquebrantable de Noé. Pero lo que pocos saben es que esta misma historia ya existía mucho antes en las tablillas sumerias. En la epopeya de Gilgamesh, uno de los relatos más antiguos de la humanidad, encontramos la historia de Utnapishtim, un hombre que, al igual que Noé, es advertido por los dioses de que un diluvio catastrófico se acerca. Los dioses están furiosos con la humanidad y deciden aniquilarla, pero uno de ellos, Enki, se apiada de Utnapishtim y le ordena construir un barco gigantesco. «Tómalo todo, lleva a tu familia y sube a la embarcación», le dice. Cuando las aguas finalmente retroceden, Utnapishtim envía un ave para ver si la tierra firme ha reaparecido. ¿Te suena familiar? Es exactamente la misma secuencia de eventos que encontramos en la historia de Noé, pero escrita más de 1000 años antes de que existiera la Biblia. Pero las similitudes no terminan ahí. En los textos sumerios también encontramos el relato de Adapa, un hombre creado por los dioses con una inteligencia superior, pero sin el don de la inmortalidad. En esta historia, Adapa vive en un estado de perfección hasta que desobedece una orden, y como castigo, pierde la oportunidad de vivir eternamente. De nuevo, este relato nos remite inevitablemente a la historia de Adán en el Edén, la creación del hombre, su vida en un paraíso, la desobediencia y la pérdida de la inmortalidad. Todo está ahí, solo que en una versión mucho más antigua y con personajes diferentes. Otra historia fascinante que conecta las tablillas sumerias con la Biblia es la del Jardín del Edén. En la mitología sumeria, los dioses crearon un paraíso llamado Dilmun, un lugar donde el león no mata, el lobo no devora al cordero y la enfermedad no existe. En este paraíso vivía la diosa Ninhursag, quien moldeó a los primeros seres humanos a partir del barro. Pero aquí viene lo más sorprendente. En uno de los relatos, un hombre llamado Enki, el dios de la sabiduría, es castigado por haber comido una planta prohibida, lo que provocó su expulsión de Dilmun. ¿Otra coincidencia? ¿O estamos ante una versión primitiva de la historia de Adán y Eva? Lo que estos textos sugieren es que las historias que muchos consideran originales de la Biblia podrían ser en realidad reinterpretaciones de relatos aún más antiguos. Si analizamos con detenimiento la creación del hombre, la expulsión del paraíso, el diluvio y hasta la lucha entre fuerzas divinas, son elementos que aparecen una y otra vez en la mitología sumeria. Con el tiempo, estos relatos fueron adoptados, modificados y adaptados por culturas posteriores, incluidos los hebreos, quienes los incorporaron en lo que hoy conocemos como la Biblia. Esto nos lleva a hacernos una pregunta inquietante. Si las historias fundamentales del Génesis fueron tomadas de los sumerios, ¿qué tanto de lo que consideramos sagrado es realmente original?
¿Y hasta qué punto nuestra historia ha sido editada, cambiada o reinterpretada con el paso de los siglos? En la historia de la humanidad, hay momentos en los que un descubrimiento, una idea o incluso una teoría pueden cambiar la forma en que entendemos nuestro pasado. Uno de esos momentos ocurrió en el siglo XX, cuando un investigador llamado Zecharia Sitchin se atrevió a desafiar todo lo que la arqueología tradicional decía sobre las civilizaciones antiguas. Su teoría no solo sugería que la historia de la humanidad era muy diferente a lo que nos habían contado, sino que iba aún más lejos. Afirmaba que no estábamos solos en el universo y que, en el pasado remoto, seres de otro mundo jugaron un papel clave en nuestra evolución. Para entender su teoría, primero debemos hablar de los Anunnaki. En los textos sumerios, los Anunnaki eran descritos como poderosos dioses que descendieron del cielo y establecieron las primeras civilizaciones humanas. Según las inscripciones encontradas en tablillas de arcilla, estos dioses llegaron a la Tierra en una época en la que los humanos aún no habían desarrollado civilización alguna. Se les describe como seres altos, sabios y con conocimientos avanzados sobre astronomía, arquitectura y escritura. Para los sumerios, estos dioses no eran simples figuras mitológicas, eran reales, gobernaban las ciudades, instruían a los humanos y decidían el destino de la humanidad. Aquí es donde entra en escena Zecharia Sitchin. A diferencia de la mayoría de los historiadores, él no veía a los Anunnaki como simples representaciones simbólicas. Para él, estos dioses eran, en realidad, una raza extraterrestre avanzada que llegó a la Tierra hace miles de años. Sitchin basó su teoría en su propia interpretación de los textos sumerios, en los cuales, según él, se hablaba de estos seres como visitantes de un planeta desconocido llamado Nibiru. Según Sitchin, los Anunnaki habrían llegado a la Tierra en busca de recursos, especialmente oro, un metal que, según él, necesitaban para preservar la atmósfera de su planeta. Para extraerlo, necesitaron mano de obra, pero en lugar de realizar el trabajo ellos mismos, decidieron crear una nueva especie inteligente a partir de los primates que habitaban la Tierra en aquel entonces. Así nació el ser humano. Sitchin afirmaba que los Anunnaki modificaron genéticamente a los primeros homínidos, dando lugar a la raza humana tal como la conocemos. En otras palabras, la evolución no fue un proceso natural, sino una intervención de estos seres superiores. Para muchos, esta teoría suena a ciencia ficción, pero Sitchin estaba convencido de que los textos sumerios contenían pistas que respaldaban su hipótesis. Según él, las descripciones de los Anunnaki, su relación con los humanos y su dominio sobre la Tierra no podían ser simples mitos. Además, argumentaba que la precisión astronómica de los sumerios era demasiado avanzada para una civilización de su época. ¿Cómo sabían de la existencia de planetas que la ciencia moderna solo descubriría miles de años después? ¿Cómo es posible que tuvieran conocimientos sobre el sistema solar que parecían estar muy por encima de su nivel tecnológico? A pesar de que la teoría de Sitchin ha sido ampliamente rechazada por la comunidad académica, sigue teniendo un gran número de seguidores. Para ellos, la historia oficial ha sido manipulada y muchas de las evidencias que podrían confirmar la existencia de los Anunnaki han sido ocultadas o descartadas por los arqueólogos tradicionales. Y es que, si lo que Sitchin decía era cierto, significaría que la historia de la humanidad es mucho más compleja de lo que nos han hecho creer. Pero aquí es donde surge la gran pregunta. Si los Anunnaki realmente existieron, ¿por qué desaparecieron? Según Sitchin, hubo un momento en el que estos seres decidieron retirarse y dejar que la humanidad continuara su camino por sí sola. Algunos textos sumerios sugieren que los dioses se enfrentaron entre sí, lo que llevó a una gran guerra que terminó con su partida.
Otros relatos hablan de una decisión consciente de dejar que los humanos se gobernaran sin su intervención. Lo que es innegable es que las historias sobre dioses que descienden del cielo y enseñan a los humanos se repiten en muchas culturas alrededor del mundo. Desde los dioses creadores de los sumerios hasta los serpientes emplumadas de las civilizaciones mesoamericanas, la idea de seres superiores que influyeron en el desarrollo de la humanidad parece ser universal. A lo largo de la historia, las civilizaciones han contado y recontado los mismos relatos una y otra vez, dándoles nuevas formas y adaptándolos a sus propias creencias. Pero, ¿qué pasaría si descubriéramos que muchas de las historias que consideramos sagradas no son más que reinterpretaciones de relatos mucho más antiguos? ¿Y si los textos que dieron forma a las religiones más influyentes del mundo no fueron escritos desde cero, sino adaptados de conocimientos que ya existían miles de años antes? Cuando los arqueólogos descubrieron las tablillas sumerias, se dieron cuenta de algo sorprendente. Muchas de las historias que creíamos exclusivas de la Biblia y otras escrituras religiosas ya existían en estos textos primitivos. Relatos como el diluvio universal, la creación del hombre por parte de los dioses, la existencia de un paraíso perdido y la lucha entre seres divinos no eran originales de la tradición judeocristiana, sino que ya habían sido contados por los sumerios mucho antes de que la Biblia siquiera existiera. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Fueron estos relatos tomados directamente de los sumerios y adaptados por civilizaciones posteriores? ¿O simplemente se trató de una coincidencia? Para algunos historiadores, la respuesta es clara. A medida que las culturas evolucionaban y se expandían, sus relatos se transmitían de generación en generación, y muchas veces estos mitos eran absorbidos por nuevos pueblos que los reescribían con sus propias creencias y valores. De esta forma, una historia que comenzó en Sumeria pudo haber pasado a los acadios, luego a los babilonios, más tarde a los hebreos y finalmente a nuestra sociedad actual. Pensemos en el Génesis, el primer libro de la Biblia. La creación del hombre, según la tradición judeocristiana, fue obra de un solo Dios, quien moldeó a Adán del polvo de la tierra y le dio vida con su aliento. Sin embargo, en los textos sumerios encontramos una historia muy similar, pero con una diferencia crucial. En lugar de un solo Dios, fueron los Anunnaki quienes crearon a la humanidad. Según estos relatos, el hombre fue diseñado por los dioses para servirles, trabajar para ellos y proveerles de lo que necesitaban. Podría ser que la idea de un único Dios creador fuera una reinterpretación de estos relatos mucho más antiguos, pero adaptados a una visión monoteísta. El diluvio universal es otro caso llamativo. Los textos sumerios narran la historia de Utnapishtim, un hombre que es advertido por los dioses sobre una gran inundación, y se le ordena construir un arca para salvar a su familia y a los animales. Esta historia es prácticamente idéntica al relato bíblico de Noé, pero con nombres y detalles distintos. Esto plantea una pregunta inevitable. ¿Los hebreos tomaron esta historia de los sumerios y la adaptaron a su propia tradición? ¿O simplemente es una coincidencia sorprendente? Pero el punto más polémico de todos surge cuando nos preguntamos, ¿podría toda la historia de los dioses sumerios, incluyendo a los Anunnaki, haber sido reinterpretada con el tiempo hasta convertirse en lo que hoy conocemos como Dios en las religiones monoteístas? Algunos teóricos han sugerido que los dioses sumerios, originalmente representados como seres físicos que caminaban entre los hombres, fueron transformados con el tiempo en figuras más abstractas, más espirituales, hasta llegar a la concepción actual de un Dios único y omnipotente. Imagina por un momento que las civilizaciones antiguas no evolucionaron de manera aislada, como siempre nos han hecho creer, sino que estuvieron conectadas por un conocimiento común,
transmitido a lo largo de miles de años. Ahora, piensa en los sumerios, una de las civilizaciones más antiguas y enigmáticas de la humanidad. Surgieron en Mesopotamia hace más de 6000 años. Desarrollaron la primera escritura conocida. Construyeron grandes templos en forma de zigurat y dejaron relatos sobre los Anunnaki, dioses que bajaron del cielo para gobernar la tierra. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más misteriosa. Si los sumerios fueron una de las primeras civilizaciones del mundo, ¿cómo es posible que tantas culturas posteriores, separadas por miles de kilómetros y océanos enteros, compartieran mitos, estructuras y conocimientos tan similares? La conexión entre Sumeria y otras civilizaciones antiguas no es solo una coincidencia. Parece formar parte de un patrón oculto en la historia. Uno de los ejemplos más intrigantes es el de las pirámides. En Sumeria, los templos religiosos eran estructuras escalonadas llamadas zigurats, enormes construcciones de varios niveles que servían como centros de culto y administración. Pero esta misma idea se repite en otras partes del mundo. Las pirámides de Egipto, construidas milenios después, aunque con una forma más pulida, parecen seguir el mismo principio arquitectónico. Y si miramos hacia América, encontramos las imponentes pirámides de los mayas y aztecas, que a pesar de la distancia y la falta de contacto aparente, comparten una forma sorprendentemente similar con los zigurats sumerios. Pero las similitudes no terminan ahí. Las antiguas civilizaciones de Egipto, Mesoamérica y la India también hablaban de dioses que descendieron del cielo para enseñar a la humanidad. En Sumeria, los Anunnaki eran los dioses creadores. En Egipto, los dioses como Osiris y Tot bajaron del cielo para guiar a los humanos. Los mayas y aztecas hablaban de Quetzalcóatl, una deidad sabia que enseñó la agricultura, la astronomía y las matemáticas. ¿Cómo es posible que tantas culturas, sin una conexión evidente entre ellas, tuvieran relatos tan parecidos? Ahora, vayamos un paso más allá. En los textos sagrados hindúes, como los Vedas y el Mahabharata, se describen vehículos voladores llamados vimanas, naves que los dioses utilizaban para desplazarse por el cielo. En Sumeria, los relatos sobre los Anunnaki mencionan un carro celestial que muchos han interpretado como una nave espacial o algún tipo de transporte divino. Y en las culturas mesoamericanas existen relatos de dioses que viajaban en grandes embarcaciones de fuego. Podría ser que estos relatos, dispersos en diferentes partes del mundo, estén describiendo la misma tecnología vista por diferentes pueblos en distintos momentos de la historia. Si damos un vistazo a la astronomía antigua, el misterio se profundiza aún más. Los sumerios conocían la existencia de los planetas del sistema solar con una precisión asombrosa, describiendo en sus tablillas a Urano, Neptuno y Plutón, mucho antes de que fueran descubiertos por la ciencia moderna. Lo mismo sucede con los antiguos dogones de África, quienes tenían conocimiento detallado sobre la estrella Sirio y su sistema estelar sin la ayuda de telescopios. ¿Recibieron este conocimiento de una fuente común? ¿Podría haber existido una civilización madre que transmitió estos saberes a diferentes partes del mundo? La teoría de una civilización madre ha sido explorada por algunos historiadores alternativos, quienes sugieren que antes del diluvio universal existió una cultura avanzada que influyó en todas las civilizaciones posteriores. Los sumerios, egipcios, hindúes, mayas y otras sociedades antiguas podrían haber heredado los restos de este conocimiento perdido. Esta idea encaja con el mito de la Atlántida, descrita por Platón como una civilización poderosa que desapareció bajo las aguas. Pero, ¿y si la Atlántida no fuera solo un mito? ¿Y si realmente existió un pueblo ancestral que transmitió su conocimiento a los sumerios y a otras civilizaciones?
Durante miles de años, los relatos sobre los Anunnaki han permanecido ocultos en las tablillas sumerias, esperando ser descifrados. Estas misteriosas deidades, descritas como seres que descendieron del cielo para gobernar la tierra, han sido tema de debate entre historiadores, teóricos de los antiguos astronautas y estudiosos de las civilizaciones antiguas. Pero hay una pregunta que muchos prefieren evitar. ¿Podrían los Anunnaki regresar algún día? Para responder a esta inquietante cuestión, primero debemos entender lo que las propias tablillas sumerias dicen sobre ellos. Según los textos, los Anunnaki llegaron a la Tierra en tiempos primordiales, mucho antes de que la humanidad existiera como la conocemos hoy. Vinieron con un propósito específico: explotar los recursos naturales del planeta, en particular el oro, un metal que, según algunas teorías, necesitaban para preservar la atmósfera de su mundo de origen, el enigmático planeta Nibiru. Pero los relatos sumerios no solo hablan de su llegada, sino también de su partida. En algún momento los Anunnaki decidieron retirarse, dejando a la humanidad a su suerte. ¿Fue este un abandono definitivo o solo una ausencia temporal? Aquí es donde el misterio se intensifica. Algunos investigadores han señalado que la clave para entender el regreso de los Anunnaki se encuentra en la supuesta órbita de Nibiru. Según la teoría de Zecharia Sitchin, este planeta sigue un ciclo orbital extremadamente largo, tardando aproximadamente 3.600 años en completar una vuelta alrededor del Sol. Si esto es cierto, entonces su última aproximación a la Tierra habría ocurrido en la antigüedad, coincidiendo con la época de los sumerios. Y si la teoría es correcta, esto significaría que en algún momento del futuro, Nibiru volverá a acercarse a nuestro planeta. Aquí es donde entramos en terreno peligroso. En los últimos años ha habido un resurgimiento del interés por la posibilidad de que un planeta desconocido, un planeta X, esté merodeando en los confines de nuestro sistema solar. Algunos astrónomos han sugerido que anomalías gravitacionales en los movimientos de Neptuno y Urano podrían indicar la existencia de un cuerpo celeste masivo aún no detectado. ¿Podría este planeta ser Nibiru? Y si lo es, ¿qué implicaciones tendría su regreso? Pero no solo la astronomía moderna ha señalado esta posibilidad. Varias culturas antiguas dejaron registros que insinúan la idea del regreso de los dioses. En la mitología mesoamericana, por ejemplo, los mayas hablaban de la llegada de una nueva era marcada por el retorno de sus dioses creadores. Los textos védicos de la India mencionan ciclos cósmicos en los que los dioses descienden y ascienden de la tierra. Incluso en el cristianismo, la idea del regreso está profundamente arraigada en la figura de la segunda venida de Cristo. Podría ser que todos estos relatos estén describiendo, en diferentes términos, el mismo evento. Algunos creen que los signos del regreso de los Anunnaki ya están presentes. El acelerado avance tecnológico de la humanidad en las últimas décadas, la creciente exploración del espacio y el aumento de avistamientos de fenómenos aéreos inexplicables han llevado a especular que algo está por suceder. ¿Y si los Anunnaki nunca se fueron del todo? Si han estado observando a la humanidad desde las sombras, esperando el momento oportuno para revelarse nuevamente. Las antiguas tablillas sumerias nos dejaron advertencias y pistas sobre su regreso. Según algunas interpretaciones, Enlil, uno de los líderes Anunnaki, veía a la humanidad con desprecio y buscaba limitar su crecimiento, mientras que Enki, su hermano, era más benevolente y favorecía a los humanos. Si los Anunnaki regresaran, ¿qué postura tomarían? ¿Verían en nosotros una civilización digna de su legado? ¿O seríamos simplemente otra vez sus servidores, como sugieren los relatos sumerios? El enigma sigue abierto. Si Nibiru es real, si su órbita lo trae de vuelta a las proximidades de la Tierra, y si los Anunnaki realmente existieron como los textos sumerios sugieren,
Entonces la humanidad podría estar al borde de un evento que redefiniría por completo nuestra historia y nuestro futuro. Pero la verdadera pregunta es, ¿estamos preparados para su regreso? A lo largo de este viaje, hemos explorado un misterio que lleva miles de años oculto a simple vista. Hemos visto cómo los sumerios fueron la primera civilización en registrar historias sobre dioses que bajaron del cielo, cómo sus relatos parecen haber inspirado los textos bíblicos y cómo su conocimiento avanzado de la astronomía sigue desconcertando a los científicos modernos. Nos hemos preguntado si su conexión con otras culturas antiguas es una simple coincidencia o si hubo una verdad más profunda que ha sido borrada de la historia oficial. Pero lo más inquietante de todo es la posibilidad de que los Anunnaki, esos seres descritos como creadores y gobernantes de la humanidad, no solo hayan existido en el pasado, sino que puedan regresar. Y si eso ocurre, ¿estaremos preparados para recibirlos? ¿Qué significaría para nuestras creencias, nuestras instituciones y nuestra forma de ver el mundo? ¿Sería el inicio de una nueva era de conocimiento o la confirmación de que siempre hemos sido parte de un plan mucho más grande? La historia que nos han contado puede no ser la historia completa. A medida que desenterramos más verdades ocultas, más preguntas emergen y quizás nunca tengamos todas las respuestas. Pero lo importante es no dejar de cuestionar, no dejar de investigar, porque cuanto más miramos al pasado, más pistas encontramos sobre nuestro futuro. Las próximas revelaciones que traeremos aquí van a desafiar lo que crees saber. Vamos a seguir explorando los secretos que han sido enterrados, las conexiones que nadie quiere que veas, los misterios que podrían cambiar nuestra comprensión del mundo. Y te aseguro que no querrás quedarte fuera. Así que ahora tienes una decisión que tomar. Puedes seguir adelante, cerrar este video y dejar que todo esto se convierta en un simple recuerdo. O puedes dar el siguiente paso, unirte a esta comunidad de buscadores de la verdad y asegurarte de que cada nueva pieza del rompecabezas llegue a ti primero. Nos